El naturalista y cónsul francés Sabin Berthelot, o Sabino Berthelot, como lo conocían en Canarias durante el siglo XIX, nació en Marsella el 4 de abril de 1794 y murió en Santa Cruz de Tenerife el 18 de noviembre de 1880. Fue una vida que duró 86 años y que transcurrió esencialmente en Francia y Tenerife. En realidad esta vida canaria tuvo dos etapas distintas. La primera etapa fue cuando Berthelot era joven, de 1820 a 1830. Tenía solo 26 años cuando desembarcó en Tenerife por primera vez. Y la segunda fue algo posterior, a partir de 1847, cuando lo nombraron agente consular de Francia en Santa Cruz de Tenerife y se prolongó hasta que falleció en 1880. Son tres los aspectos de su trayectoria biográfica que nos parecen relevantes para entender quién era realmente y por qué queda su nombre asociado a las Islas Canarias. En primer lugar, conviene mencionar su labor editorial importante que dio lugar a numerosas publicaciones sobre el archipiélago. La obra más conocida es la monumental Historia Natural de las Islas Canarias, que publicó en París junto con Philip Barker Webb entre 1835 y 1850. Se trata de una obra en la que se presentan las islas bajo sus múltiples facetas, desde el punto de vista de su geografía, su geología, su flora, su fauna y también su historia. Incluye también un volumen titulado Miscelánea canarienne, donde Berthelot hace un relato de su primera estancia en las islas y da interesantísimos detalles sobre la población isleña con la que convivió entre 1820 y 1830. Pero los trabajos que más impactos tuvieron en las islas, desde el punto de vista de su recepción y su difusión, fueron sin duda sus trabajos dedicados a los aborígenes canarios, escritos desde una perspectiva radicalmente nueva y pionera para la época, una perspectiva racial a partir de la que se afirma que la raza guanche pervive a través de los canarios del siglo XIX. Nos referimos concretamente a la obra Ethnographie et Annales de la Conquête, publicada en 1842 en París y que formaba uno de los volúmenes de la Historia Natural de las Islas Canarias. También nos referimos a la obra publicada 37 años después en París, que se titula Antiquité canarienne. Sabino Berthelot consideraba esta última obra, que escribió cuando ya era mayor y se publicó un año antes de que falleció, en 1879, como la continuación de la primera. El segundo aspecto relevante de su trayectoria fue haber sido el principal representante oficial del gobierno francés en las islas durante 26 años. Entre 1847 y 1874 fue primero agente consular, luego vicecónsul y finalmente cónsul de Francia en el viceconsulado de Francia en Santa Cruz de Tenerife, que dependía del consulado de Cádiz. Desde la oficina consular, que estaba en la calle Castillo, en Santa Cruz, se dedicó a realizar las mismas labores que realizaban todos los demás cónsules, a saber, resolver asuntos marítimos y comerciales, proteger los intereses de los franceses en Tenerife. Pero además, este cargo consular le brindó la ocasión de llevar a cabo varios proyectos que combinaban los intereses de Francia con los de Canarias, algunos de los cuales fueron fundamentales para el desarrollo comercial del archipiélago en la segunda mitad del siglo XIX.
Nos referimos concretamente a las gestiones que hizo para favorecer el comercio internacional desde los puertos canarios, a partir, por ejemplo, de una reforma de la fiscalidad portuaria que desembocó en 1852 en la Declaración de la Franquicia de los Puertos. El tercer aspecto relevante de su trayectoria es precisamente su doble vinculación a Francia y a Canarias, tanto a nivel científico como a nivel comercial y consular. Esta doble vinculación le sirvió para establecer y para fortalecer los intercambios entre ambos territorios, a través de contactos individuales, epistolares o a través de contactos entre instituciones o asociaciones, siempre con el propósito de que sus acciones fueran útiles a los demás y contribuyeran al progreso. Como dijimos, Sabino Bertoló nació el 4 de abril de 1794, o para ser más exacta, el 15 de Germinal del año 2 de la Primera República Francesa, en plena revolución durante esos años que llamamos del terror. Esto explica que al nacer sus padres le hayan puesto como nombres Cincinnatus Sabin Brutus. Más adelante, como también harían otras muchas personas nacidas en la misma época, optó por quitarse dos de estos nombres revolucionarios. Creció en una familia de comerciantes. Su padre era mercero. Parte de su familia paterna procedía de la zona de Génova y su madre había nacido en Cerdeña. Pasó su infancia en un ambiente mediterráneo, en el centro de Marsella, cerca del puerto, en contacto permanente con el gremio de los comerciantes y el de los pescadores. Cuando cumplió 10 años, entró en el Liceo de Marsella, uno de los grandes centros educativos de la época, creados por Napoleón Bonaparte, que tenían como finalidad formar a la futura élite administrativa y militar del imperio. Allí estudió durante 5 años, hasta que en 1809 entró en la Marina de Guerra de Toulon e inició estudios en una escuela de oficiales. En 1814 pasó a la Marina Mercante, lo que le dio la ocasión de cruzar el Atlántico y conocer el Caribe. Esta formación anterior a su primera llegada a Canarias nos permite entender de entrada dos aspectos importantes de su personalidad. En primer lugar, Berthelot no tenía una formación científica académica como pudieron tenerla científicos de renombre con los que llegó a relacionarse. Se dedicó a la ciencia como autodidacta y partiendo de los conocimientos adquiridos durante su adolescencia y en la Marina. En segundo lugar, permite entender qué concepción tenía de la ciencia. Berthelot concebía la ciencia sobre todo como una práctica que había de ser útil a la sociedad. De ahí que en algunas ocasiones haya hablado de la historia natural de las Islas Canarias no como de una simple suma de conocimientos sobre las islas, sino también como una obra que podría tener cierta utilidad incluso para el progreso económico. Llegó precisamente por primera vez a Canarias mientras estaba realizando un viaje comercial a Senegal, que entonces era una posesión francesa. Por motivos que no conocemos bien, puede que sea a causa de un temporal, como él mismo sugiere en sus escritos, o porque la costa occidental de África estaba infestada de corsarios que bloqueaban el paso hacia la colonia francesa, como sugieren las fuentes consulares. El caso fue que su barco y el de su socio tuvieron que hacer una parada en Canarias. Las fuentes consulares de aquella época señalan que Berthelot habría desembarcado en Tenerife el 30 de enero de 1820, para no volver a salir antes de mucho tiempo.
Se quedó efectivamente 10 años en el archipiélago canario, hasta el verano de 1830. Bertolo habla de esta primera década en Tenerife como de unos 10 años de expatriación voluntaria. Son sus propias palabras. Una expatriación motivada por la hospitalidad de los habitantes de Tenerife y el deseo de dedicarse al estudio de la historia natural. Pero las circunstancias de la estancia que nos describen las fuentes consulares no parecen tan ideales ni tan perfectas. Todo apunta a que esta primera estancia se haya prolongado por otros motivos, a causa de unos malos negocios que lo habían endeudado y que imposibilitaban un viaje de regreso al puerto de partida. A pesar de todo, estos 10 años fueron una etapa decisiva de su vida. En Tenerife hizo muchas amistades y tomó parte en varios proyectos, como por ejemplo en la fundación de un establecimiento de enseñanza, el Liceo de la Orotava, en 1824. Participó en los primeros ensayos de la aclimatación de la cochinilla, o sea, en el arranque de un sector que un poco más adelante se convertiría en un pilar de la economía canaria hasta casi el final del siglo XIX. Fue una colaboración que hizo desde el Jardín de Naturalización de la Orotava, del que era director segundo desde 1826 por lo menos, un cargo que obtuvo gracias a su buena relación con el marqués de Villanueva del Prado. En sus tiempos libres, Sabino Bertolo se dedicaba a explorar los barrancos y los montes de Tenerife, a hacer mapas, herborizar, colectar objetos de historia natural, hasta que conoció al inglés Philip Barker-Webb en 1828. Este científico inglés estaba realizando un viaje científico, iba a Brasil, simpatizó con Bertolo, que logró convencerlo de que prosiguiera su misión en el archipiélago. Bertolo se convirtió en su ayudante y juntos empezaron a explorar el archipiélago, excepto las islas de La Gomera y El Hierro. En estos viajes colectaron plantas, insectos, moluscos, hicieron observaciones que más adelante les sirvieron para escribir la historia natural de las Islas Canarias. Y fue con este propósito, precisamente, como regresaron a Europa en 1830. Entre 1830 y 1833, Sabino Berthelot y Philippe Barker-Webb viajaron por el sur de Europa para estudiar las colecciones botánicas de algunos científicos. Fueron a Ginebra, donde vivía Auguste Piram de Candolle, fueron a Montpellier, a Niza, a Génova, y finalmente en 1833 decidieron establecerse en París para publicar la historia natural de las Islas Canarias. Durante los 14 años que pasó en la capital francesa, Berthelot se introdujo en los círculos científicos de la ciudad. Tuvo una intensa sociabilidad científica e hizo muchas amistades. Conoció, por ejemplo, a Boris Saint-Vincent, que había estado en Tenerife al principio del siglo XIX y que de forma afectuosa llamaba a Berthelot mon guanche. También conoció al malacólogo Alcide Orbigny, al botánico Alfred Moquin-Tandon, a los zoólogos Etienne e Isidoro Geoffroy de Saint-Hilaire, entre otros. El proyecto editorial con Philip Barker-Webb fue decisivo para la trayectoria de Berthelot. Berthelot colaboró en este proyecto de varias maneras. De hecho, él fue quien diseñó el esquema general de la obra. El proyecto inicial de Webb se limitaba a la botánica exclusivamente, mientras que Berthelot era mucho más ambicioso. Su visión era totalizadora, abarcaba varias disciplinas: la historia, la geografía, la geología, la zoología, la botánica. Y el resultado de esta colaboración fue una obra en 3 tomos de 12 volúmenes y un atlas. Pero en realidad este proyecto fue decisivo también desde el punto de vista del contexto en que se realizó.
En efecto, la contribución de Sabino Bertoló a la obra no se puede disociar de su compromiso con las grandes sociedades científicas de su tiempo, como pudieron ser, por ejemplo, la Sociedad de Geografía, de la que fue el secretario general de 1839 a 1844. De hecho, la Sociedad de Geografía era una sociedad muy importante. Fue la primera sociedad de este tipo que se fundó en Europa en 1821, antes que las de Berlín y de Londres, y se trataba además de una sociedad reconocida como de utilidad pública. Es de destacar también su participación en las actividades de la Sociedad Etnológica de París, de la que fue uno de los fundadores en 1839. Gran parte de los escritos que se incorporaron en la historia natural de las Islas Canarias se habían leído previamente en las sociedades científicas, lo que contribuyó a hacer de Canarias y de su historia natural un objeto de estudio, un objeto que acaparó la atención de los científicos que frecuentaban estos centros en la década de 1830 y en la de 1840. De hecho, la parte etnográfica de Ethnographie et Annales de la Conquête no es más que una compilación y reestructuración de las memorias que Berthelot leyó entre 1840 y 1842 en las sesiones de la Sociedad Etnológica de París, y que esta misma entidad publicó bajo el título Mémoires sur les Guanches. Estos escritos parisinos no tuvieron una gran difusión en Canarias antes de 1847, y eso por la sencilla razón de que pocos ejemplares de la historia natural entraban en el archipiélago. La publicación era por entregas y parecía interminable. Se terminó de publicar en 1850. Se trataba además de una obra muy costosa y escrita en francés. Por estos motivos, los escritos parisinos de Berthelot, y en particular los que tenían que ver con los aborígenes canarios, se empezaron a difundir a finales de 1847 a través de una revista literaria llamada La Aurora, que se publicaba en Santa Cruz de Tenerife. En esta revista se publicaron fragmentos traducidos de las memorias sobre los Guanches. Posteriormente, en 1849, se publicó una traducción al español por Juan Arturo Malibran de Ethnographies et Annales de la Conquête. La obra se imprimió en Santa Cruz de Tenerife en la colección Biblioteca Isleña. Muchos viajeros, científicos e historiadores ejercieron una influencia sobre el pensamiento de Sabino Berthelot y su concepción del mundo. Para la época anterior a su estancia en París, podemos mencionar, por ejemplo, al botánico Auguste Bussonnet o a José de Viera y Clavijo por lo que se refiere a la historia de Canarias. Pero en París fue donde se cimentaron todas las bases de su pensamiento. Adoptó diferentes teorías que colocaban en el centro de sus problemáticas la influencia del medio natural sobre los organismos vivos. Berthelot se consideraba como deudor de las ideas que defendían los zoólogos Etienne e Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire. Por lo que al hombre se refería, se impregnó de las teorías fijistas que prevalecían en la Sociedad Etnológica de París. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire fue un precursor del transformismo. Buscaba analogías en la naturaleza y las semejanzas que observaba lo llevaron a considerar la transformación de las especies a lo largo del tiempo. La influencia de estas teorías sobre su pensamiento lo llevaron a afirmar a lo largo de su trayectoria intelectual entre 1833 y 1880, a medida que iba madurando, la existencia de una región africana que partía del archipiélago canario para extenderse sobre el Sáhara y que subía hasta la Europa meridional. Por la acción del clima, existía en este área una flora, una fauna singulares, un mundo vivo singular. En cuanto a la población canaria, Berthelot no fue el primero en afirmar los orígenes africanos bereberes de los aborígenes canarios. Lo novedoso de su labor fue intentar demostrarlo a partir del estudio racial. Para él, la población canaria del siglo XIX conservaba,
por la fijeza de los caracteres raciales y su transmisibilidad, rasgos antiguos heredados de poblaciones primitivas que, al igual que las plantas y la fauna del archipiélago, se vinculaban con esta misma área africana que mencionamos. En su obra de 1879 retomó tesis poligenistas, según las cuales la especie humana habría aparecido en varios puntos del planeta al mismo tiempo. Bajo el efecto del medio natural se habrían desarrollado razas distintas. De allí la posible existencia de una raza canaria autóctona, una hipótesis que planteó en su correspondencia epistolar con el gran canario Agustín Villares Torres. Ahora bien, no podemos reducir la labor editorial de Sabino Berthelot a sus escritos sobre las Islas Canarias. Berthelot fue un autor prolífico, tiene una obra extensa, publicó 8 libros como autor único, sin contar la historia natural de las Islas Canarias. Tiene más de 70 memorias, artículos, cartas publicadas en revistas o boletines científicos, y además tuvo muchas colaboraciones en libros, enciclopedias, etc. Muchas de estas publicaciones son obras prácticamente desconocidas en Canarias, porque nunca se han traducido al español. Berthelot solía escribir en francés, y los textos publicados en español suelen ser traducciones de textos escritos previamente en lengua francesa. Las temáticas por las que se interesó son varias, aunque es cierto que tenía cierta inclinación por la naturaleza y el mundo vivo en general. Escribió libros relacionados con la ornitología, el mundo marítimo, los bosques, como por ejemplo Oiseaux voyageurs et Poissons de passage, un libro publicado en París entre 1875 y 1876, Mes oiseaux chanteurs, publicado también en París en 1877, Vitalité des mers en 1878, y una obra escrita como las anteriores en Santa Cruz de Tenerife, pero que se publicó en español con el título Árboles y bosques en 1880. Otros libros y otras memorias tenían claros fines económicos, como fue el caso, por ejemplo, de sus trabajos dedicados a la pesca o a la aclimatación de plantas útiles. El propio Berthelot se autodefinía en la década de 1840 como un economista. Entre los libros más importantes podemos mencionar, por ejemplo, De la pêche sur la côte occidentale d'Afrique, que se publicó en 1840, y en el que Berthelot intenta convencer de que se podría desarrollar una gran industria pesquera en la costa occidental africana. Otro libro importante fue Études de pêche maritime, publicado en 1868, donde puso por escrito las observaciones que había podido hacer en las costas del Mediterráneo occidental entre 1842 y 1845, mientras realizaba misiones subvencionadas por el Ministerio francés de Agricultura y Comercio. Su nombramiento en 1847 como agente consular interino del Viceconsulado de Francia en Santa Cruz de Tenerife supuso un regreso definitivo a Canarias. Berthelot pasó los últimos 33 años de su vida en Santa Cruz. Como señalamos antes, desde la Casa Consular inició acciones para impulsar el comercio internacional. La más conocida fue el debate de ideas iniciado en 1850 en torno a la franquicia de los puertos. Fue un debate iniciado de forma anónima en el periódico El Avisador de Canarias y con la complicidad del gobernador civil Manuel Rafael de Vargas. Este debate desembocó en 1852 en la declaración de la franquicia de los puertos. Pero las iniciativas de Berthelot no se limitaron a esto. Durante la década de 1850 propuso muchos más proyectos, como por ejemplo la creación de líneas de vapores para unir Francia con Canarias de forma directa, proyectos pesqueros en las costas occidentales de África.
se examinó la posibilidad de orientar la emigración canaria hacia las posesiones francesas de las Antillas y de Guayana. Intentó impulsar una industria de la cochinilla en Argelia a partir de los conocimientos agrícolas de Canarias. Quiso proceder a la aclimatación de especies forestales canarias en Argelia, basándose en supuestas analogías climáticas entre ambos territorios. Este proyecto tenía una doble finalidad. Por un lado, se suponía que podría permitir a Francia incrementar su masa forestal y contar con una madera útil para su economía. Y por otro lado, desde el punto de vista del patrimonio botánico canario, la finalidad era salvaguardar especies amenazadas de extinción. El carácter utópico de algunos de estos proyectos, que se combinó con los frecuentes cambios de ministros en Francia, la complicada burocracia estatal y los numerosos interlocutores hicieron que muchos de ellos no se hayan podido llevar a cabo y se hayan abandonado a mitad de camino. Sabino Berthelot siguió manteniendo el contacto con sus amigos en Francia y los científicos parisinos. Mantuvo una intensa relación epistolar con algunos de ellos y en sus cartas cultivaba al mismo tiempo la amistad y las inquietudes culturales y científicas. Pero no siempre resulta fácil disociar al cónsul del hombre privado, comprometido con la sociedad en la que vivía. De hecho, se comprometió con muchos colectivos que luchaban por el bienestar en las islas. Fue miembro de varias sociedades patrióticas, como por ejemplo la Sociedad Económica de Amigos del País de las Palmas de Gran Canaria, la Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de la Palma y sobre todo la de Santa Cruz de Tenerife, de la que fue un miembro particularmente activo a partir de 1866. Fue obvia su voluntad de participar en los ensayos agrícolas para diversificar la producción del sector, una producción basada casi exclusivamente en la cochinilla y de la que percibía el declive futuro. Puso al servicio de los isleños su red de contactos personales para impulsar intercambios de informaciones, plantas, semillas entre Francia y Canarias. La Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife consiguió, gracias a él, diversos tipos de semillas, como por ejemplo semillas de quinquina, que luego se repartieron entre los propietarios de Tenerife y los de otras islas, con el propósito de proceder a ensayos de aclimatación. La Junta de Agricultura de Canarias también llegó a dirigirse a él para conseguir ciertas plantas. Y en Francia sus principales interlocutores estaban en el Museo de Historia Natural y en la Sociedad Zoológica de Aclimatación, una sociedad importante reconocida de utilidad pública que reunía científicos, propietarios e industriales. Conviene mencionar su importante colaboración con la prensa isleña durante 30 años, tanto en revistas literarias como en periódicos de intereses materiales, económicos o políticos, como pudieron ser los periódicos El Avisador de Canarias, El Eco del Comercio o El Memorándum. A veces se publicaban artículos firmados con su verdadero nombre, otras veces se llegaron a publicar artículos firmados bajo un seudónimo o incluso artículos totalmente anónimos. Para resumir, los escritos de Sabino Berthelot sobre las Islas Canarias ocupan un lugar fundamental en la producción historiográfica sobre el archipiélago en el siglo XIX. Se trata de una obra importante en la que se reflejan las teorías científicas imperantes en París durante la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, su labor editorial no se puede resumir a sus estudios sobre las islas. Por otra parte, sus aportaciones a las islas pasaron también por un compromiso patriótico con la sociedad isleña, lo que le valió el título de hijo adoptivo de Santa Cruz de Tenerife en 1876. Berthelot nunca se olvidó de dónde venía.
Nunca perdió el amor a la patria chica, pero fue un hombre que estaba habitado por el deseo de ser útil a los demás, de aportar algo a la sociedad en la que vivía, de favorecer el progreso. Falleció en Santa Cruz de Tenerife el 18 de noviembre de 1880 a las 9:30 de la mañana en la calle de las Flores número 1, donde vivía desde 1870. Fue enterrado en el cementerio de San Rafael y San Roque.